¿Qué tal? Hoy vamos a meternos con un texto único en la historia de Estados Unidos. Un libro, un libro que es tan controversial como el mismísimo hombre que lo creó, la famosa Biblia de Jefferson. Para arrancar, planteemos una pregunta. Si tuviéramos que elegir la Biblia más controversial de Estados Unidos, ¿cuál sería? La respuesta, créanme, nos lleva a un objeto que estuvo perdido, que fue redescubierto y que al final desató un debate a nivel nacional. Pensemos en esto por un segundo. Un libro, ahí en el Museo Smithsonian, catalogado como un tesoro nacional. Pero para el siglo XXI estaba en un estado lamentable. Sus páginas estaban tan quebradizas, su encuadernación pero tan rígida, que si lo abrías más de 30 grados, se dañaba. O sea, se había convertido en un tesoro que nadie podía tocar. Y esta fragilidad nos lleva a la primera parte de la historia, la de un tesoro que, curiosamente, se perdió dos veces. Primero porque estuvo oculto por una familia durante décadas y luego, paradójicamente, perdido de nuevo, pero a la vista de todos. A ver, después de la muerte de Thomas Jefferson, su familia guardó el libro en privado por más de 65 años. No fue hasta 1895 que lo vendieron al Smithsonian, pero claro, la exposición a la luz y el simple paso del tiempo le pasaron factura. Las páginas empezaron a rasgar, a oscurecer. Un siglo después ya era prácticamente intocable. Se había convertido, otra vez, en un tesoro inaccesible. Ok, pero ¿cómo es que llegó a existir un libro tan peculiar? Para entenderlo, tenemos que viajar un poco en el tiempo, porque lo más sorprendente no es solo lo que dice, sino el método tan radical con el que fue creado, y sobre todo, ¿por quién? Y aquí está el dato clave. Su creador no fue un autor, sino un editor. Y ese editor era nada más y nada menos que Thomas Jefferson, quien, a sus 77 años, usó una navaja para, literalmente, cortar y pegar su propia versión de los evangelios. ¿Por qué alguien haría algo así? Bueno, Jefferson tenía una idea muy clara. Él creía que las enseñanzas morales puras de Jesús estaban, digamos, enterradas bajo capas y capas de añadiduras sobrenaturales. En sus propias palabras, separar la verdad del mito era como sacar diamantes de un estercolero, así de tajante. El resultado de todo esto fue un pequeño volumen de 86 páginas. El título formal era La vida y la moral de Jesús de Nazaret. Lo que hizo fue increíble. Compró 6 Nuevos Testamentos, en griego, latín, francés e inglés, y con una precisión casi de cirujano, fue recortando pasajes para crear una sola historia, una que fuera coherente para él. Y su criterio de edición fue, radical. Por un lado, conservó lo que él consideraba el núcleo ético, las enseñanzas morales, las parábolas, el sermón de la montaña. Pero por otro lado, eliminó casi todo lo sobrenatural. Fuera los milagros, fuera el nacimiento virginal, fuera la Trinidad y, ojo, lo más importante, fuera la resurrección. Esta forma de seleccionar nos lleva al corazón de su proyecto, porque claro, si sacas todos los milagros, ¿qué clase de Jesús es el que queda en esta edición tan particular? El Jesús que queda en las páginas de Jefferson es una figura, digamos, desmitificada. Es un gran maestro de ética, sí, un reformador que desafió a las élites de su tiempo. Es una figura muy de la Ilustración, un hombre extraordinario, sin duda, pero un hombre, un ser humano, no el divino Hijo de Dios. Quizás la omisión más fuerte de todas es el final. La historia de Jefferson no termina con una tumba vacía, no, termina con la descripción sombría de su entierro, sin una sola mención a la resurrección. ¿Y se acabó? Pero la historia de este libro no terminó en la biblioteca privada de Jefferson. Para nada. Casi un siglo después, cuando lo redescubrieron, saltó del estudio de un pensador al centro de un debate nacional que sacó chispas. Jefferson nunca quiso publicar el libro en vida. Pasó de mano en mano entre sus herederos hasta que el Smithsonian lo compró en 1895. Pero la mecha se encendió en 1902, cuando un congresista, John Fletcher Lacy, propuso que el gobierno de Estados Unidos lo publicara. La sola idea de que el gobierno imprimiera la Biblia editada por un padre fundador, desató un debate feroz. La oposición fue inmediata y fue durísima. Durante el debate en el Congreso, el representante Charles H. Grosvenor dijo algo que muchos pensaban. Desearía que nunca se hubiera encontrado. Así de claro.
Y las críticas llovían de todos lados. Los ministros cristianos lo veían como un ataque directo a su fe. La comunidad judía sentía que el gobierno no tenía por qué meterse a publicar textos religiosos. E incluso los editores de libros protestaron. ¿Por qué? Porque decían que la imprenta del gobierno les estaba quitando un negocio que podía ser muy bueno. A pesar de todo, se publicaron 9,000 copias. Pero mientras esas réplicas circulaban, el libro original, el de Jefferson, enfrentaba otra vez una crisis silenciosa que amenazaba con destruirlo desde adentro. Llegamos al año 2009 y la situación era crítica. El pegamento ácido que había usado Jefferson había vuelto el papel súper inflexible y la encuadernación, que estaba hecha para durar, ahora estaba literalmente rompiendo las frágiles páginas. El libro se estaba autodestruyendo. Es que el gran desafío era la complejidad del objeto. No era un libro común y corriente. Jefferson había usado, fíjense, al menos 12 tipos de papel diferentes sacados de sus distintas Biblias. Y claro, cada papel envejecía a su propio ritmo. Era más un álbum de recortes que un libro, un verdadero rompecabezas para los conservadores. Así que el proceso de rescate fue una odisea. Primero le tomaron las primeras fotografías a color de alta resolución de cada página. Luego desarmaron el libro con un cuidado extremo, folio por folio. Cada grieta, cada rasgadura fue reparada con papel japonés. Al final, lo volvieron a ensamblar, reutilizando la cubierta original, pero con un lomo nuevo y flexible que ahora sí permite abrirlo sin peligro. Y al final, el proyecto fue un éxito total. El pequeño volumen de Jefferson, que empezó como una reflexión privada y se convirtió en una controversia pública, ahora está a salvo y gracias a la digitalización es más accesible que nunca para todo el mundo. Y todo esto nos deja con la gran pregunta final. ¿El proyecto de Jefferson, esta edición tan personal, tan radical, fue un ataque a la religión? ¿O fue un intento muy propio de su época, de la era de la Ilustración, para encontrar el núcleo ético de la fe? Es una pregunta que, la verdad, sigue resonando hasta hoy.